Es algo que, como les dije en algún momento con el juego y los juguetes, les dije, yo vengo a que se cambien cabecitas, ¿se acuerdan que se los dije? Bueno, con esto también es algo parecido a lo que tenemos la intención de hacer. El tema que nos toca hoy es este de los libros y las lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, se me va la voz horrible. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendamos de esto de los libros y las lecturas? Así como yo alguna vez les dije con el tema de los juegos y los juguetes, nuestros niños y niñas cuando juegan están entrenando, ¿se acuerdan que les dije? Están entrenando la parte física y también la parte de la cabecita. Pero con los libros entrenan mucho más el tema cabecita, con los libros, con la lectura, ¿de acuerdo? Entrenan mucho más la cabecita y esto se los digo para nosotros adultos. Nosotros adultos también tenemos que entrenar nuestra cabecita. ¿Saben por qué? Porque a partir de los 32 años o 35 años, la mente, si no se le guarda información todo el tiempo, empieza un proceso de envejecer. ¿Sí? Empieza a envejecer y por eso no sé si les pasó que a veces vemos una persona adulta y dice, ay, me olvidé dónde puse esto, o ay, me olvidé qué tenía que hacer. No sé si les pasó, o que guardaron también las cosas que ni nosotros mismos las encontramos después. Bueno, estos son los primeros signos de que nuestra mente está empezando a envejecer, ¿me entienden? ¿Y cuál es la forma de no permitir que nuestro cerebro envejezca? A partir de leer, de guardar la información. Si no podemos leer, de escuchar algo llamado audiolibros hoy por hoy. Esto existe y están buenísimos porque de lo que quieran hay audiolibros. Yo les sugiero esto. Tratemos de entrenar nuestra mente como adultos, guardando información 15 minutos por día, no es más que eso. 15 a 20 minutos por día, si les gusta más, pueden estar más, pero se sugiere que de 15 a 20 minutos por día podamos leer. A ver, yo por ahí les digo, no sé si a ustedes les pasa que cuando se van a acostar a la noche, generalmente llevamos el celu nosotros medio como nuestros adolescentes o niños y niñas, y nos ponemos a ver, pero nunca algo interesante, nos ponemos a ver el Face, los TikTok, nos ponemos a ver qué han chusmeado, qué han comentado, la foto, a dónde es. Bueno, yo los invito a que antes de dormir, porque todo el día estamos haciendo eso de ver en el Face y todo eso, pero 15 minutos, 20 minutos antes, ya cuando nos acostemos, usemos el celu, pero para leer algo. Descarguemos algún libro que nos guste mucho y leamos, aunque sea una hojita antes de dormir. ¿Me entienden? Y ese es el entrenamiento que le vamos a ir dando a nuestro cerebro para que no se haga viejito, ¿de acuerdo? Y para que pueda seguir activo todo el tiempo. Ahora bien, esto en cuanto a los adultos. Si vamos al mundo de los niños y niñas y adolescentes, yo les vengo a contar cuál es la importancia de esto de los libros y las lecturas en ellos, en los niños, niñas y adolescentes. Contarles también cuáles son los beneficios y contarles también algunas ideas de cómo podemos trabajar esto de enseñarles a nuestros niños, niños y adolescentes algo llamado hábito de la lectura. ¿Quieren que les diga por qué menciono esto de hábito? Porque la lectura no es algo que a todo el mundo nace encantándole la lectura, no. Pero a nadie tampoco le fascina, nadie nace fascinándole lavarse los dientes, lavarse la cara, bañarse. O ustedes no tienen que renegar cuando tienen que mandar a los chicos a bañarse. Sí, ¿no es cierto? Porque no quieren, generalmente o tienen sueño, tienen fiaca, no se quieren bañar y ya empezamos a gritar todos como locos. Bueno, en la lectura es algo similar, es crear un hábito como este de lavarse las manos, la cara, los dientes. Y si nosotros todos los días lo hacemos practicar 15 minutitos esto de la lectura o de contarles nosotros una historia, vamos a ir haciendo a este hábito y que les va a venir a facilitar muchísimas cosas en la vida adulta. ¿Me entienden? Aparte de que en su salud y en su forma de ser ayuda muchísimo el tema de la lectura. Ahora bien, yo les he armado una pantallita en la cual les cuento por qué es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a la lectura. A ver, cuando yo digo libros y lectura, no estoy diciendo que salgamos a comprar libros porque están carísimos.
Sí, en las ferias esas de libros usados hay libros mucho más baratos, pero no son casi siempre los muy buenos, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy por hoy en Internet hay una infinidad de libros para descargar y a veces ni siquiera necesitamos descargarlos, los leemos online para no ocupar la memoria del celu. Hay muchísimos y muy buenos. Entonces, ut- tratemos de usar de esa forma la tecnología, ¿me entienden? Está bueno así. Bueno, y yo les cuento acá que, por ejemplo, la importancia de leer tiene una gran influencia en lo que es el desarrollo, en tanto niños, niñas y adolescentes, también en nosotros adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo que es un recurso imprescindible para formar nuestra mente, para formar ideas, para formar nuestra cabeza y para estructurar nuestra cabecita, ¿sí? También es importante porque permite imaginar. O sea, ¿saben cuál es la importancia que yo le doy a esto de imaginar? Poder salir de la realidad que todos los días tenemos de problemas, manifestaciones, paros, deudas, que no nos alcanza la plata. Ese ratito que podemos leer, podemos salir un rato de todos esos problemas y desconectarnos, porque yo les cuento algo, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando entras al Facebook generalmente está todos los que están de viaje, después te sale todos los que están manifestándose, todos los que están comiendo, todos los que están con sus problemas, si se pelearon con el novio, la novia, lo subieron a internet, y nosotros vamos absorbiendo todo eso, ¿sí? Ahora, si nos sentamos con un buen libro, aunque sea en el celu, y nos ponemos a leer, nos vamos a desentender de todos esos problemas de lo cotidiano, de todos los días. También les puedo decir, y esto es para nuestros niños, niñas, adolescentes y también adultos, que nos lleva de viaje a diferentes lugares que nos cuentan las historias, los libros, y ayuda a que nuestros niños, niñas y adolescentes vean el mundo de una forma diferente, ¿sí? Ahora bien, yo también les cuento acá abajo, por ejemplo, que crear el hábito de la lectura relaja, hace una relación amena entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes, eh, que, por ejemplo, ayuda a tener esta confianza que yo les decía entre adultos y niñas para que en la adolescencia puedan tener la misma confianza en nosotros y hablar con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando leemos con nuestros niños y niñas, se van generando lazos de confianza. Es como esa complicidad en la cual tenemos algo igual de qué hablar a pesar de las diferencias de edades, ¿me entienden? También les cuento que, por ejemplo, el tema de la lectura les ayuda a nuestros niños, a nuestras niñas, a usar la imaginación y a captar su atención cuando le dimos justo en la tecla de algo que les gustó. Por ejemplo, si vemos que a nuestros niños, a nuestras niñas les gustan las historias no sé, de leyendas, y eso le va a llamar la atención, y bueno, busquemos leyendas que estén buenas, en internet hay un montonazo, y las leamos, y charlemos, y veamos, che, ¿y qué te parece? ¿Y cómo será? Y imaginarnos cómo será la cara de ese mito, o poder trabajarlo desde ese lugar, ¿sí? Después también yo les cuento, por ejemplo, cuáles son los beneficios de la lectura. Les digo que mejora la concentración. Cuando yo les mencionaba el otro día que se están viendo muchísimos casos de atención dispersa, es justamente porque no se está utilizando, buscando la forma en la cual concentremos toda nuestra atención en una sola cosa. En la pantalla estás haciendo muchas, en el libro estás haciendo una. Leer, ¿me entienden? En el libro virtual o físico, aclaro siempre lo mismo. Después también decirles que, por ejemplo, el libro, la lectura, enriquece tu lenguaje. Las personas que tienen digamos, que tienen acceso o que se interesan por la lectura, tienen muchísima facilidad para hablar, para expresar lo que sienten, para perder un poquito esto de la vergüenza. Porque yo les voy a decir algo. Mucho de la vergüenza de hablar en público no es el hablar en público, es el poder cometer algún error cuando se está hablando. ¿Me entienden? Y eso se soluciona leyendo. Ayuda a mejorar la forma en la cual escribimos también. Ayuda en esto de ejercitar el cerebro, ayuda con la memoria porque acomoda de una mejor forma la información y vamos conociendo más de muchas cosas cuando leemos, ¿sí? Contarles también que, por ejemplo, a partir de la lectura,
nuestros niños y niñas van a mejorar su empatía. ¿Se acuerdan que yo les dije que la empatía era esto, la posibilidad o la facilidad de ponerse en el lugar del otro? Bueno, cuando ellos leen o nosotros leemos, mejoramos esto, la empatía. ¿Saben por qué? Por una cuestión sencilla, porque cuando nosotros estamos leyendo, generalmente terminamos poniéndonos, aunque no queramos, en el lugar de uno de los autores o uno de los personajes. Entonces nos imaginamos que esa aventura la estamos viviendo nosotros, por eso genera tantas sensaciones diferentes. Y esto es la posibilidad de generar empatía. También les cuento que, por ejemplo, va a reducir el estrés y va a mejorar el estado de ánimo de las personas, te va a llevar a ese mundo de fantasía y, ¿por qué no? Y esto es muy bueno, que a través de la lectura aprendemos a reflexionar y a pensar las cosas de otra manera. ¿Me entienden? Ahora bien, yo aquí les doy algunas de las ideas que se me ocurrieron para poder trabajar el tema de la lectura. Y bueno, la primera que les digo es esta: nosotros adultos tratemos de dedicarle 15 minutitos diarios, un poquito más, a leer, ¿sí? Y si no, podemos agarrar 15, 20 minutos antes de que nuestros niños, niñas se acuesten o cuando ya se acostaron, en vez de que estén con el celu esos 20 minutos, les contemos una historia, les legamos un cuento y tratemos de buscar la conversación y eso de que los relaje y los termine de calmar antes de ir a dormir, ¿sí? Eso los va a ayudar a descansar y a dormir mejor. Otra idea que yo por ahí les puedo sugerir es esta de, che, mirá, vamos a la biblioteca de aquí del barrio, que nos hagamos socios. ¿Sabes por qué? Y porque podemos sacar libros, y si podemos sacar libros, vamos a conocer mundos mágicos y mundos de fantasía, y no le vamos a estar mintiendo a nuestro niño o niña, porque en realidad es cierto. Le decimos, vamos a conocer este lugar donde vive mucha magia y fantasía, y es cierto, porque los libros tienen magia y fantasía, ¿me entienden? Otra sugerencia que también les doy es poder buscar en casa algún rinconcito, algún espacio que tengamos que esté en desuso y podamos utilizarlo para que sea nuestro lugar mágico de lectura. A ver, ¿cómo lo logramos? No necesitamos invertir en 500.000 libros y una biblioteca y toda esa cuestión. No, a ver, con que sea un pequeño espacio en el cual pongamos un almohadoncito en el piso o dos almohadones en el piso, una lamparita para que no les dañe los ojitos la lectura, y nos sentemos y tengamos algunas caritas, algunas frases pegadas en la pared que incentiven a la lectura, es suficiente. Y va a ser el lugar mágico de la lectura. Y son ideas que se van haciendo con nada de inversión de gasto ni de nada por el estilo. Bueno, les menciono acá esto de que podamos leer en familia o preguntarle, che, ¿qué te pareció este cuento? Y tener un tema de conversación que los unifique, que los una, que los conecte. Estas son algunas de las ideas para los niños y niñas. Ahora bien, yo acá me voy a centrar mucho en lo que es el cuento, porque, a ver, hay cuentos que son para niños, niñas, adolescentes e incluso alumnos. No necesariamente los cuentos son de los tres chanchitos o de la Caperucita Roja, no. Hay muchísimos para adultos, para todas las edades, ¿sí? Y bueno, yo les digo que, por ejemplo, el cuento es una de las bases del desarrollo intelectual, o sea, de la cabecita. eh, Se maneja, o sea, estimula esto de la memoria y a las ganas de expresarse. Y yo les digo a qué contribuye el cuento. Les digo que, por ejemplo, cuando trabajamos un cuento, lo leemos y lo compartimos en casa, surge el amor por los libros y la sensibilidad de las personas. También aprenden a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? eh, Ayuda al desarrollo intelectual. Hay algo que es muy importante que se logra a través de la lectura de cuentos, y es esto de la habilidad de escuchar a la otra persona. Reduce la ansiedad, como ya se los mencioné, ayuda a dormir mejor, eh, ayuda con esto de la memoria y las ganas de expresarse, porque ayuda a encontrar las palabras para expresarse, ¿de acuerdo? Ayuda a mejorar y a fortalecer estos vínculos entre padres o adultos y niños, niñas y adolescentes.
y principalmente ayuda a combatir sus propios temores. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes habrán visto, habrán escuchado que en la mayoría de los cuentos el más débil y el más pequeñito termina ganando al final. ¿Me entienden? Entonces esto ayuda a tener esto de autoconfianza y a vencer los propios temores. Y bueno, en esta otra pantalla les digo que, por ejemplo, si tratamos de dormirnos con un cuento y no con el tele o con la pantalla del celu, está bueno contarles un cuento. ¿Por qué? Porque lo conecta con sus emociones. El niño muchas veces, el niño, la niña adolescente, identifica sus emociones a partir de una historia. Aprende el hábito de la lectura, reduce el estrés, la ansiedad, promueve la crianza con apego. ¿Y a qué me refiero con esto de la crianza con apego? No esto de que no vamos a ser capaces de generar o de criar niños, niñas y adolescentes independientes, no, sino con este apego sano, este de que me apoyo en vos y vamos juntos, esto de la confianza, de conocernos y de poder contarnos las cosas. Y bueno, también ayuda con el tema de su creatividad, ¿sí? Ahora, yo a partir de esto que les mostré, les voy a dar una didáctica, una dinámica de juego para poder trabajar el tema de la lectura con los niños y niñas, ¿sí? Particularmente con niños y niñas. Yo se los comparto, se llama el juego motor o el cuento motor, ¿sí? Decirles, por ejemplo, que este cuento motor está dentro de un método que se llama método Montessori. ¿Sí? El método Montessori está haciendo furor en Perú y se está intentando implementar un poco en Argentina. ¿Y de qué se trata? De enseñar de una forma diferente. Montessori trabaja desde la actividad física, desde el arte, desde muchas cosas. O sea, rompe con este esquema del aula, que son muchas sillas organizadas mirando adelante, una sola maestra parada que habla y un pizarrón lleno de letras que a los chicos les fastidia en muchísimos casos. Montessori viene a plantear otras formas de enseñar. Esta es una de ellas, se las comparto. Bien, en el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque
donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos. Pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Al darse cuenta los abuelos de todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor, también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad. ¿Qué les pareció? Está buena, ¿no? Como que se puede hacer en casa fácil y va a entretener a varios. Varios de sus compañeros de otros municipios me contaron que lo pusieron en práctica y se mataron de risa toda la tarde porque no les salía, porque después les salía y hasta ellas terminaban haciendo los movimientos y representando con los chicos mientras les contaban. Bueno, esto en cuanto a los niños y niñas. Ahora bien, yo les decía que también hay una forma de poder insertar a nuestros adolescentes al mundo de la lectura. No es que ya son una causa perdida porque jamás habían leído antes o no crearon el hábito de la lectura antes. Y hay formas de trabajarlo. Y es así, miren.
Yo se lo voy a contar con un ejemplo. El otro día, mi hijo viene y me dice, mamá, tengo que leer un cuento o algún texto de la literatura universal que a mí me guste. Y me dice, y a mí no me gusta ninguno, me dice en realidad, porque lo que no le gusta es leer, no que no le gusta la literatura, o los cuentos de la literatura. Entonces agarro y le digo, mira, hijo, pero para esto es importante lo siguiente, presten atención, saber qué gustos tienen. Si les gustan las películas de terror, si les gustan las de amor, las de suspenso, la de investigación, la de acción. Primero saber eso, ¿qué tipo de películas les gusta? Porque según la película que les gusta, yo sé que, por ejemplo, vamos a elegir bien el texto o lo que le vayamos a compartir. Yo sé que a mi hijo le gustan los textos, le gustan las películas de terror y de suspenso. Entonces agarré y le digo, mira, hijo, le digo, hay un libro que está muy bueno que se llama Cuentos de locura, pasión y muerte de un escritor que se llama Edgar Allan Poe y que cuenta todos los cuentos así de terror, de suspenso, de misterio. Yo sabía eso, pero no se lo dije a él en realidad porque si no después le iba a perder la magia. Entonces le digo, y yo sé que te puede llegar a gustar, le digo, pero hay, son varios cuentos en un solo libro, aquí es que gordito, digamos, hay como 20, 25 cuentos para adultos, en realidad no es tanto para niñitos pequeñitos, sino para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Poe era uno de los dramaturgos más conocidos por ese tipo de historia. Entonces agarro y le digo, ¿y sabes qué? Que el cuento más fácil es uno que se llama El gato negro, le digo. Y me mira así como diciendo, ah, el gato negro. Bueno, me dice. Entonces agarro y le digo, toma, se las imprimo encima a las hojas y vio que eran 12 hojas. Y me mira, dice, es un montón, mamá, me dice. Ah, ¿no querés leer? No, no tengo ganas de leer, me dice. Listo, le digo, vengo y le pongo un audiolibro. En el audiolibro busqué el gato negro y le puse el audiolibro. Y cuando ustedes aprenden a usar esto del audiolibro para generar la curiosidad, está bueno. Entonces le pongo el audiolibro. Lo dejo escuchando a él solo ahí en el comedor y yo me voy a hacer otras cosas. Cuando vuelvo a los 10 minutos estaba mi hijo, adolescente, con mi hija de 9 años, los dos así, calladito, escuchando el audiolibro. Y después empezaron entre ellos, che, pero ¿qué será que pasó? ¿Pero quién será que estaba detrás de los muros? Y ellos solos trataban de empezar a descubrir las pistas que le iba dando la historia. Si la pueden escuchar a la del gato negro, hasta los grandes nos llama la atención porque Poe escribe ese tipo de cuentos que llaman la atención hasta los grandes, cuando gusta suspenso y terror y todo eso. Y estaban ahí los dos y estuvieron media hora escuchando la historia. Y yo le digo a mi hijo, pero me dice, pero mamá, ¿y cómo llegaron a este punto? Me dice, y le digo, bueno, pero es que hijito, le digo, a ver, en los audiolibros no está toda la historia como cuenta el cuentito en el texto, le digo, ahí lo hacen más cortito para que no se aburran de escucharlo. ¿Qué pueden creer ustedes que terminó haciendo? Agarró el cuento y lo leyó. Entonces, terminó haciendo lo que tenía que hacer, digamos, pero tenemos que despertar esta curiosidad. Y es más, estaba la hermana ahí de cómplice para que le cuente a ella también cómo fueron llegando a diferentes estadios del cuento. Y estaban los dos estudiando literatura, aunque no querían, digamos. Así que esto se lo sugiero, si ustedes tienen niños, niñas o adolescentes, más que nada con los adolescentes, empecemos a ver qué tipo de películas les gusta y a partir de eso en el Google pongamos cuentos de terror y suspenso para adolescentes y te va a tirar una infinidad de cosas que podés usar en PDF, en audiolibro, en un montón de cosas. Está bueno. Si lo pueden escuchar el gato negro, van a ver que llama la atención hasta de los grandes. Ahora, si a nuestro adolescente no le gustó aún así ninguna de las cuestiones de los géneros de la lengua y de la literatura, hay otra forma que está buena también, y que es que ellos mismos sean escritores de su propia historia. Y ustedes van a decir, así como, bueno, no sé si a ustedes les tocó cuando éramos niñitas, que nos venían esas hojitas perfumadas con dibujitos, no sé si alguien ya llegó a conocer a los diarios íntimos. Bueno, esos diarios íntimos, yo tenía puras estupideces ahí, pero yo era feliz con mi diario íntimo. Entonces, poder trabajar algo parecido con nuestros adolescentes, pero con un cuaderno común, que ellos puedan decorarle la tapa y todo como a ellos les guste,
decorar, armar todo, y adentro tienen que escribir o canciones, o poemas, o algo que les haya pasado, escribir su propia historia. ¿Quiénes son ellos, digamos? Y para que ustedes vean cómo se puede trabajar esto, yo les he separado una pequeña partecita de una película, ¿sí? Que se llama Escritores de la Calle o Diarios de la, perdón, Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle. De esas dos formas van a escuchar el nombre, está en Netflix y está en internet, si la pueden ver es una muy buena peli y nos enseña, y es hecha basada en hechos verídicos, digamos, y nos enseña cómo empezar a ganarnos la confianza de los adolescentes, que eso es lo primero que vean ustedes cómo hace la profesora esta, y la segunda, cómo trabaja esto de los diarios de su historia o de su vida. Ahí se los comparto para que lo puedan ver. El audio no es muy bueno, por lo cual yo apago mi cámara y trato de aumentar al máximo la compu, ¿sí? Será divertido. Oigan, ¿se pueden quedar en su lugar leyendo esos libros o jugar conmigo? No saldrán de todas formas. Así que este es el juego de la línea. Les haré una pregunta. Si lo que diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Okay, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes son amigos, pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? Cuenta un campo de refugiados. Tú decides. Díganme quiénes saben dónde conseguir drogas. ¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? Pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, voy a hacer preguntas más serias. Dice la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. 3, 4 o más. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea. Digan su nombre.
Bueno, tengo algo para ustedes. Tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que harán es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, malo, lo que sea. Pero deben escribir a diario. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración. Y no lo voy a calificar. No se da una A o una B por decir la verdad, ¿sí? Y no lo leeré a menos que me den su permiso. Tendré que ver que escribieron algo, pero solo lo haré como una revisión para ver si escribieron ese. Ahora, si desean que lo lea, tengo, disculpa, un casillero por aquí. Y tiene seguro. Lo mantendré abierto durante la clase y pueden dejar su diario aquí si quieren que lo lea. Cerraré este casillero al final de cada clase. ¿Entendido? Ahora todos pueden venir uno por uno y llevarse su diario. ¿Les gustó? Bueno, yo les cuento un poco de qué se trata. En esta película está bueno porque se trabaja dos aspectos que yo les vengo mencionando con nuestros adolescentes. El ganarse la confianza y poder hablar es una, y la otra es esta de poder insertarlos en el mundo de la lectura de una forma diferente si no les gusta la otra que yo les mencioné. Si la pueden ver a la película, está buenísima, porque van a ver que son todos jóvenes pandilleros, todos chicos problemas, todos los sin futuro que les dicen en Estados Unidos, que van a una sola aula y esta docente empieza a ponerse a ella el desafío de cambiar esa realidad. Y la película termina, cada uno de los adolescentes que están ahí escribe su historia en los libros, en los diarios, eso. Primero no se animan a agarrarlos y después empiezan a escribir su historia. Y a lo largo de la película van mostrando pantallazos de lo que ellos van contando de su historia. Entonces, al final, le regalan todos a la docente sus libros y ella termina haciendo un solo libro grande que se llama Escritores de la Libertad, que está para descargar en PDF y está muy bueno, y si la quieren ver a la película está muy buena. Nos ayuda a entender mucho de los adolescentes y esto de peor aún si son adolescentes problemas. Ahora bien, la actividad que yo tenía pensada para hoy acá en clase es la siguiente. Yo les voy a pedir que cada uno recuerde si leyó, si le leyeron, si le contaron cualquier tipo de historia, cuento, leyenda, si leyeron ustedes algo en la primaria, en la secundaria, en la casa, en algún lugar, alguna historia que a ustedes les haya gustado y por qué, ¿sí? Esa es la tarea, pensar ahora en un ratito así algo que nos haya gustado y por qué. Y yo les voy a empezar a preguntar a cada uno, ¿de acuerdo? Les doy un minutito para que lo puedan tratar de recordar y habla el que quiere de manera voluntaria y si no pregunto yo. Prendamos camaritas, por favor. Bueno, Profe, sí. ¿me escuchas? No estoy con auriculares, perdón. Ay, no te escucho, está muy bajito tu audio. Estoy haciendo el trámite, perdón. Leí un libro que se llamaba El Taller y era Ajá. de instrumentos musicales. Lo leí tantas veces porque me encantó y para mí fue una muy buena experiencia. Era un libro viejito que me lo habían regalado y, y hablaba y contaba historias eran unos niños que habían ido de vacaciones a la casa del abuelo y entraban y descubrían como un taller viejo y adentro de ese taller había pero infinidad de instrumentos y cada instrumento contaba cómo llegó al taller.
Y bueno, ahí también aprendí de muchos instrumentos que ni yo conocía. Y la verdad que ese libro marcó mucho en mí. Y era mucho de imaginarse, porque era un libro, no tenía dibujos. Nada más que era al comienzo, tenía un pequeño dibujo de lo que era el instrumento. Eso era todo, lo del libro. Y después, bueno, era imaginarse nada más. Esa es la magia de los libros. Muchas gracias, María. ¿Alguien más? Priscila, ¿habías levantado la mano? Bueno, te invito a que nos cuentes. Yo me acuerdo que leía en la secundaria una novela que se llamaba La esposa. No me acuerdo de quién la escribía, pero me gustaba porque se trataba de una muerte de alguien y tenía mucho misterio en la novela. Me acuerdo que la leí con todos mis compañeros y me llamó mucho la atención. La leí una sola vez, pero sí me gustó y lo que más me gustaba, digo, porque de leer no soy mucho de leer. Sí, es una cuestión de hacernos un hábito. 15 minutitos por día. Después van a ver que son lectores bastante de hacerlo a diario. Es un hábito. Pero muchas gracias, Priscila, por tu aporte. Verónica, hola. No me pongan esa cara, estamos en la última clase. Ahí está. Hola, profe. ¿Por qué a mí? A No, todas. cero. Yo con los nombres de los libros o de algo, sí me gusta leer, pero yo me bajo por lo general aplicaciones, pero porque veo en el Face alguna novela que me gustó, la leo y desinstalo ya después las aplicaciones, pero de acordarme el nombre de alguna, no, cero. Pero te gusta leer. Ah, no, sí, a mí me gusta leer. Inclusive le pido a mi psicólogo libros a veces cuando me llama la atención, que le veo ahí en su mesita y le digo, ay, yo me llevo este libro. Y es tanta la ansiedad que a mí me produce saber cómo termina que Que creo que en lees 3 primero días el ya lo final y terminé. después lees la otra parte. Sí, pasa. Muchas gracias, Vero. De Sí, nada, Flor, que profe. estás levantando las manos. Hola, bueno, yo les recomiendo a todas que lean el libro de Bernardo Estematea, de Gente Tóxica, que está espectacular porque te enseña, o sea, te explica cómo llevar la vida alejándote de personas que no te suman y la verdad te ayuda bastante y está Sí, es bueno. un muy buen libro de psicoterapia ese. Sí. Sí, y bueno, y una novela hermosa que años que nos las contaron fue como Agua para Chocolate. Es romántica, cocina, espectacular, muy buena. Pero bueno, Bernarda Estematea, chicas, A esa full. le va a ayudar bastante. A full positivo. Así entendemos por qué viene la palabra tóxico tanto en las redes sociales y Sí, tantos no, memes. mire, el que tiene marido ya sabe lo que es tóxico, digamos. No Les sexismo, no, por recomendado. favor, no van a retar. No me importa, es así. Así que bueno, os recomiendo para todas. No tan solo para el marido, ¿no? Porque está la gente, las amistades que tienen envidia, los que en vez de aconsejarte bien, te aconsejan mal, y entonces, no, es mejor leer un buen libro que te haga reflexionar y, bueno, pensar que es muy bueno, digamos, estar bien con uno mismo. Es cierto, muchas gracias, Flor, por tu aporte. Nos hiciste reír un buen rato y acá ya Vero puso, gracias a Dios, ya no tengo tóxico. Bueno, a ver, Abril, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, profe. Bueno, yo, por ejemplo, tuve una experiencia en el secundario, de un colegio en el que la profe todos los años nos hacía leer libros y bueno, nos calificaba siempre. Y puedo destacar un libro que es muy bonito, que hasta el día de hoy me encanta y siempre lo vuelvo a leer, 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 es Mi planta de naranja Lima. Sí, Es un libro muy hermoso que a mí me llegó y me hizo buscar libros que tengan del mismo autor o libros similares. Y bueno, también en otro año también puede destacar el libro Crónicas de una muerte anunciada, creo que era, sí.
de Edgar Gabriel Allan García Poe Márquez. también. Esa es de Edgar Sí, Allan Poe, sí. y bueno, también nos hizo leer libros de Edgar Allan Poe como El Cuervo, Mi gato negro. Ah, ¿lo leíste El gato Y negro? ¿Te llamó la atención así como a mi hijo que quedó así duro? sí, me hizo buscar más libros del mismo autor. Por ahí encontré fragmentos y me llevaban a otros libros del mismo autor o similares. Sí, Así que está bueno. Bueno, a ver, muchísimas gracias, Abril, por tu aporte. de nada. Vamos a ver. Ah, Natalia, yo también lo leía Mi planta de naranja Lima, muy lindo libro. También lo leí en la secundaria. Sí, es un libro muy, muy lindo. A ver, a ver, a ver, a ver. Gilda, hola. Te vi concentrado y prestando mucha atención toda la mañana. Sí, buenos días a todas. Bueno, a mí me encantó la clase porque a mí me gusta mucho leer. Yo desde chica siempre me gustó leer, siempre me llamó la atención los libros de fantasía, los cuentos, no sé, todo lo que es relacionado con la magia, con las hadas. Desde chica me llamó mucho la atención eso. Y bueno, y algo que me gustaba también era inventar, porque yo recuerdo que a mi hermana la más chica le sabía inventar cuentos para que se duerma. Así que no tenía muchos libros, pero sí, siempre los inventaba. Sí, es que no es necesario tener los libros, a veces la imaginación es mucho, mucho mejor. Mil gracias, Gilda, por tu aporte. Mis niñas bonitas, creo que somos todas niñas aquí, sí, no hay ningún varón. Bueno, escúchenme, ahí está, mira, Azurduy. Ah, Juana Azurduy. Sí, esa está entre de los libros. Hay un libro que está bueno si tienen nenas, que se llama Las princesas también son reales y habla sobre todas las mujeres, las grandes mujeres de la historia. O sea, viene un poco a romper la idea esta de las princesas de Disney únicamente la que esperaba ser salvada, sino las mujeres que de verdad son gran parte de la historia, digamos, habla de Frida Kahlo, de Juana Zurduy, habla de, no sé, de muchísimas mujeres que fueron grandísimas en cuanto a la historia y nunca se les dio ese lugar. Así que si tienen nenas, y quieren mostrarle este tipo de libro está bueno. Después para los Este, pequeñitos, para la duda y para la curiosidad está Mi Duende Amigo, que está muy bueno. Y todos se pueden descargar en internet. Sí, Flor, este lo lee mi hija, tiene 6 años. sí. Y en un momento de la historia lee que dice que Juana Zurduy se queda embarazada de Ah, su quinto hijo y muere el marido en la ah, guerra. Entonces dice mi hija, se llenó de hijos y encima solterona. Miércoles, digo, es así nuestras, razona. Y lo- nuestras niñas ya es un están con cuento. la mentalidad totalmente de género implantada. No con esto de No con esto del lugar de víctimas, sí con el lugar de iguales, y me encanta eso porque el género hoy por hoy es una cuestión muy buena. Bueno, mis niñas bonitas, se me fue la clase. Repasemos. Les dejo la tarea en el grupo para hacer el juego juguete, ¿sí? Si lo llegan a hacer para mañana, genial. Si no, van a contar qué juego van a hacer, cómo se va a llamar. Hola, hermoso. Hola, hermosa qué juegos van a hacer, de qué se trata, para trabajar qué parte, y van a contar, ¿sí? Ya no hablo yo mañana, ya hablan ustedes. Yo ya me quedé sin garganta, ahora les toca a ustedes charlar. Así que nada, prendamos la camarita para la asistencia y, y bueno, gracias. Desocupada, chicas. Nos vemos mañana a esta misma hora y en este mismo canal.